hasta aquí tú has sido con nosotros, Padre. Te pedimos que nos des un corazón humilde, un corazón entendido, que pueda entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Y no solamente entenderlo, sino cambiarlo que hay que cambiar, mover lo que hay que mover, para darte a ti el primer lugar siempre y darte a ti la gloria y la honra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y pues bueno, vamos a estar hablando de un tema que Dios me puso aquí en la mente, una palabra así directamente cuando le preguntaba qué hablar este día, esta noche. Y yo decía, ay no, ese es un tema muy conocido, ya todo el mundo nos lo sabemos, no creo que necesitemos una palabra acerca de esto. Y lo ignoraba y andaba haciendo otra prédica de otro tema, pero no tenía paz y ahí andaba dando vueltas. En fin, dije, me rindo. Yo sé que ese es el tema que quieres que hable, entonces aquí estamos. Y vamos a hablar acerca de la identidad. Es un tema que yo creo que muchos nos sabemos ya sabemos quiénes somos en Cristo, pero vamos a hablar de la identidad y vamos a ver si es cierto que lo tenemos tan fresquito. Y pregúntale al que está ahí a tu lado, ¿quién eres? ¿Y tú quién eres? Realmente, ¿quién eres? Y vamos a estar leyendo en el libro de Samuel, primer libro de Samuel. Vamos a estar leyendo la historia del rey Saúl. Y bueno, no vamos a leer exactamente por capítulo porque quiero que vayamos a diferentes momentos de su historia, de su vida, para captar lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, para darles un poquito de contexto, el pueblo de Israel no tenía en sí un rey en ese momento de la historia. De la manera en que eran guiados o en que eran gobernados era a través de un profeta. Dios le hablaba a los profetas y los profetas le decían al pueblo qué era lo que tenían que hacer. Y en ese momento de la historia el profeta era Samuel, ¿sí? Entonces el pueblo, como nosotros comprenderemos, se quejaba y quería lo que otros tenían. En fin, le pide a Dios un rey, porque ellos querían ser igual que los otros pueblos. Ellos también querían tener un rey. Y Samuel se molesta y dice, pero ¿cómo es posible? Si, ¿qué más rey quieres, no? Pues tienes a Dios. Pero en fin, Dios le dice, ok, vamos a darles un rey. Entonces, lo que pasa en la historia es que aparece Saúl en escena. Y si tú te vas al capítulo 9, ahí en los primeros versículos, ya después puedes leer la historia o puedes acompañarme como tú gustes, porque es una historia pues que merece ser estudiada y escudriñada. Pero en el principio, cuando él aparece en la escena, la Biblia es muy clara y menciona que él era muy guapo. Y yo dije, ay, que él era muy guapo y que era tan hermoso, que era más hermoso que todos los que estaban ahí. O sea, guapísimo el hombre. Y uno diría, pues yo creo que pues tenía una autoestima de buen nivel, se creía muy guapo él, pero vamos a ver si fue cierto. Entonces, más adelante, en el siguiente capítulo, Samuel le dice que lo unge, ¿verdad? Y le dice que él va a ser el rey de Israel. Y bueno, eso fue en privado, pero ya después lo hace en público. Y al momento de hacerlo público, pues Samuel manda a traer a la tribu de tal y manda a traer a la familia de tal, hasta que llega a Saúl directamente y le dice al pueblo, va a ser Saúl su rey. Pero no encontraban a Saúl. No lo encontraban. Entonces se escondió. ¿Ustedes creen que si Saúl hubiera sabido exactamente lo guapo que era, se hubiera escondido? No creo yo que se hubiera escondido. Hubiera dicho, hello, yo soy su nuevo rey, ¿verdad? Con la seguridad que se supone que debería de tener. Y dice que lo buscaron, pero no fue encontrado. Y le preguntaron a Dios y Dios les dijo, él está escondido entre el equipaje.
Entre el equipaje se escondió, o sea, tenía miedo. Tenía miedo, tenía vergüenza, no se creía capaz. Tú ponle el nombre que quieras. Pero él tenía miedo y se escondió, porque no creía que era suficiente para lo que Dios lo estaba llamando y poniendo. Entonces, dice aquí en el capítulo 10, versículos 26 y 27, dice, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gaba, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? O sea, lo tuvieron en poco, dijeron, ¿y este qué? O sea, ¿cómo se le ocurre a Dios? Como siempre tiene que haber uno, porque la mejor idea es la mía, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre a Dios poner a este de rey? ¿Este qué? Y dice que le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Y dice ahí, mas él disimuló. O sea, que se dio cuenta. Entonces quiere decir que estaba al pendiente de qué decía la gente de él, de qué tan popular era, de si lo querían o no lo querían. Y eso era lo que descifraba o lo tenía su identidad. Lo que la gente pensaba de él, lo que la gente decía de él. Pero disimuló. Y más adelante, ahí empieza la historia de que Dios lo respalda, empiezan las victorias, las guerras, y Dios le da la victoria, y el pueblo empieza a creer en él, y total, empieza a agarrar confianza. Para no hacerles la historia larga, en el capítulo 13, dice ahí que el pueblo estaba con miedo. ¿Por qué? Porque estaban a punto de tener una guerra, y estaban escondidos, ¿sí? Estaban siendo amenazados. Y entonces ellos primero lo que hacían era que ofrecían un holocausto a Dios y después iban a la guerra, ¿sí? Entonces dice aquí que Samuel le había dado instrucciones a Saúl para que esperara que él viniera después de 7 días para que pudiera Samuel, el profeta, ofrecer el holocausto. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente se empezó a ir. ¿Por qué? Porque tenían miedo, porque nunca empezaba, porque nos van a dar cuello aquí. Vámonos. Entonces Saúl se desespera porque Samuel no llega y él ofrece el holocausto. Desobediencia. ¿Sí? Él fue el que ofreció el holocausto, entonces llega Samuel y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y fíjate lo que le contesta. Dice, y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, o sea, se me estaba yendo y que tú no venías. O sea, ¿sus ojos dónde estaban? En lo que la gente hacía, en lo que la gente decía, en eso estaban. Pero pudo más eso que su temor de Dios. ¿Por qué? Porque no obedeció. Entonces ahí vamos viendo que pues Saúl no era tan seguro como uno creería y que su identidad estaba puesta en todo menos en Dios. Y en el capítulo 15, más adelante, ya esta es la gota que derrama el vaso, Dios los manda a acabar con cierto pueblo, el pueblo de Amalek, si no me equivoco aquí. Los manda a acabar con ese pueblo y los manda a acabar con todo lo que estaba en el pueblo. Todo. El rey, la gente, los hijos, todo, el ganado, todo. O sea, vas a acabar con todo. Pero ¿qué pasó? Que le perdonaron la vida al rey y que agarraron lo mejor del ganado, lo mejor de las vacas, lo mejor que tenían, ellos lo tomaron. Otra vez desobedeciendo. Y fíjate, ahí en el versículo del 13 al 26 es donde viene esto. Y le pregunta Samuel, viene Samuel el profeta y le pregunta, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué se escuchan tantos bramidos y se supone que aquí no hay ningún animal? No, pues es que de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó. O sea, aparte le echa la culpa al pueblo, porque ellos fueron los que perdonaron. Y le dijo Samuel, pues que había hecho algo malo, ¿verdad? Y fíjate lo que le dice, aunque eras pequeño, aquí hay otra prueba de cómo él tenía su identidad, aunque eras pequeño en tus propios ojos, o sea, él se miraba como alguien pequeñito, ¿sí? Dijo, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel
y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión. Y ya le empieza a decir, o sea, todo lo que ha hecho Dios a través de ti, a pesar de que te mirabas tan pequeñito en tus propios ojos. Y bueno, pues ahí puedes leer que Saúl le dice, no, yo no fui, y no, yo obedecí, yo hice lo que Dios me dijo, y hasta le traje lo mejor del ganado para hacerle un holocausto. Y ahí es donde Samuel le dice que Dios prefiere obediencia antes que sacrificios. Dios prefiere tu obediencia, mi obediencia, antes que sacrificios, ¿sí? Entonces al final Saúl le dijo a Samuel, por fin lo acepta, le dijo, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Fíjense por qué lo hizo. Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿Cuál era la identidad de Saúl? ¿En dónde estaba su identidad? En lo que la gente decía, en lo que el pueblo decía, en qué tan popular era, en cómo lo aceptaban, qué decían de él, qué no decían, cómo lo veían. Y Dios quedaba en, pues no creo que ni en el segundo. Porque era eso que traía, su falta de identidad, su identidad tan rota que traía, desobediencia. Porque él no sabía quién era. Y sabes, a pesar de que Dios estuvo con Saúl, las guerras fueron ganadas, Dios lo respaldó, su identidad no estaba firme. Había algo que no estaba firme. Él tenía todavía baja autoestima y tenía una identidad dañada. Y sabes, cuando algo no está estable y firme, tarde o temprano va a caer. Por eso es importante que volteemos hacia adentro y veamos en dónde está puesta mi identidad. ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Quién dice Dios que soy? No qué dice la gente que soy. ¿Quién dice Dios que soy? Y él basaba su identidad en lo que otros decían de él, en la aceptación que tenía con la gente, en su popularidad, en sus victorias, en lo que él podía hacer. Su identidad no estaba basada en lo que Dios decía de él. Y yo quiero que le preguntes al que está a tu lado, ¿en qué está basada tu identidad? ¿Dónde está puesta tu identidad? Vamos, pregúntale. ¿Dónde está puesta tu identidad? Y esta pregunta agárrala para ti. ¿Dónde está puesta mi identidad realmente? Y sabes, yo creo que todos sabemos que en Cristo hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido perdonados, hemos sido justificados delante del Padre, hemos nacido de nuevo, tenemos vida eterna, estamos en ese proceso de santificación, tenemos una nueva manera de vivir, una nueva identidad. Él nos ha dado una nueva identidad. Y ya estamos completos para vivir en abundancia, esa abundancia que Cristo nos da. Pero para que todo esto sea una realidad, tenemos que asumir esto en nuestra mente y aceptarlo por fe. ¿Y cómo lo podemos asumir en nuestra mente? Mediante la renovación de nuestro entendimiento, cambiando nuestra vieja forma de pensar. Y es importante tener firme nuestra identidad en Cristo, ya que si no es así, la consecuencia, ¿qué pasó con Saúl? Pues te lleva a desobedecer, te lleva a pecar contra Dios, te lleva a no hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas, te lleva a esconderte, te lleva a tener miedo, te lleva a tener vergüenza, te lleva a creer que no eres capaz, que no eres suficiente en Dios. Eso es lo que pasa cuando nuestra identidad no está firme. Entonces nuestra meta es mantenernos cerca de Dios, porque si nosotros no tenemos una identidad firme, nos alejamos por nuestro pecado. Y sabes, conocer nuestra identidad en Cristo hace muchas cosas, pero quiero mencionar dos hoy. Te da valor para soltar el pasado y te da valor ¿para qué? Para caminar hacia el futuro, ¿sí? ¿Por qué te da valor de soltar el pasado? Porque tú ya sabes que fuiste perdonado, porque tú ya sabes que eso está borrado, porque tú ya sabes que soy nueva criatura en Cristo y me da valor de soltarlo y me da valor de caminar hacia el futuro porque con Dios lo tengo todo, ¿sí? Aunque perdiera todo, con Él lo tengo todo. ¿Amén? Entonces, yo quiero que tú te pongas a pensar, esta es una realidad en el mundo allá afuera, que hoy Satanás está queriendo dañar nuestra identidad. Está buscando distorsionar nuestra identidad. Está buscando confundirnos sobre quién somos. ¿Por qué? Porque si nuestra identidad está
distorsionada. Nuestro propósito está distorsionado. Y si nuestro propósito está distorsionado, también mi vista de quién es Dios está distorsionada. No sé quién es Dios. ¿Y qué pasa con eso? Pues mi vida entera está distorsionada. Por eso estamos como estamos. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Atacar tu identidad, atacar mi identidad. En cualquier momentito que nos descuidemos, va a atacar tu identidad. ¿Sí? Y un ejemplo es Jesús. Hasta el mismo Jesús, Satanás lo atacó. Satanás atacó su identidad. No vamos a leer ese pasaje, pero en tu casa lo puedes leer, lo puedes anotar. En los evangelios habla sobre cómo el Espíritu llevó a Jesús al desierto y ahí ayunó, lloró. ¿Y qué pasó al final? Satanás vino y lo tentó. ¿Y qué atacó? Su identidad. Porque ¿qué le decía? Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz aquello. ¿Y qué pasó? Como Jesús sabía quién era, respondió con autoridad, con la palabra. Vámonos. Entonces hay autoridad en aquel que sabe quién es. Si tú y yo sabemos quiénes somos, tenemos autoridad. Dios nos da autoridad, pero no la podemos tomar si no sabemos quiénes somos. Pues ¿cómo? No se puede. Y el mundo puede decirnos muchas cosas sobre quiénes somos, ¿sí? Pero el único que tiene esa respuesta, ¿quién es? Dios. Él es el único que tiene la respuesta sobre quiénes somos. Y algunos ejemplos, estoy segura que hay muchísimos más, pero algunos ejemplos es que el mundo te dice, nunca vas a poder, tú nunca puedes. ¿Sí o no? Por donde quiera, ya sea que use una persona, ya sea que lo veas en las redes sociales, ya sea que es un pensamiento, lo que sea, pero de ahí se agarra y empieza a molestarte. Tú nunca vas a poder, ¿para qué te haces? Nunca has podido, ya ni lo intentes. Siempre vas a ser igual. Y te lo mete en el pensamiento. Y tú le crees, y yo le creo. A veces, ¿sí o no? Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de esto? En Filipenses 4:13, ¿qué dice? Yo sé que muchos se lo saben. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hasta nos lo sabemos de memoria. Pero en el momento en el que viene ese pensamiento, en el momento en el que Satanás te ataca, me ataca, ¿qué pasa? Ahí vas y le crees. Ay, sí, yo no puedo. Chihuahua. Ahí vamos y le creemos. Pero ¿qué dice Dios? Debemos siempre voltear a lo que Dios nos está diciendo. Otro ejemplo, el mundo te dice, nunca tendrás suficiente. Nunca vas a tener suficiente. ¿Y qué dicen allá afuera? No, la inflación está hasta el tope. Las casas están carísimas. Los carros están carísimos. El mandado está carísimo. Antes pagaba tanto y ahora pago aquello. Y todo está bien caro. Y los trabajos, pues el sueldo no sube. Y siempre vas a pensar, y siempre te quieren hacer pensar, nunca tendrás suficiente. Nunca lo vas a lograr. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Ahí mismo en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él lo va a suplir todo. Y Él conoce tus sueños, y Él conoce mis sueños. Y Él es un buen padre. Si nosotros, ¿qué dice la palabra? Si nosotros, siendo malos, somos buenos padres, con ti más Dios. Otra mentira es, el mundo te dice ríndete, ya no puedes seguir. El mundo te dice ríndete en tu casa, ríndete con tus hijos, ríndete en tu matrimonio, ríndete en tu trabajo, ríndete en la escuela, ríndete con tus amigos, ríndete en tu vida con Dios, tú no puedes, siempre vas a ser igual, siempre vas a ser el mismo. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué nos dice Dios? En 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando tú y yo somos débiles, es donde entra Dios. Y cuando sientas que no puedes y que te quieres rendir, Señor, en la palabra dice que bástate mi gracia. Y yo estoy aquí y tú sabes que ya no puedo, pero no me quiero rendir, porque a eso no me has llamado. No me has llamado a rendirme.
Otro ejemplo de las mentiras del mundo. El mundo te dice, estás solo, estás abandonado. ¿Sí? No, nadie te quiere, te vas a quedar solo, nunca te vas a casar, nunca vas a tener amigos. Y quizás hay alguien aquí que se siente solo, aunque está rodeado de gente. Se siente solo, se siente abandonado, se siente olvidado. No lo sé, solo tú y Dios lo saben. Pero ¿qué te dice Dios? Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios te dice hoy, no te voy a desamparar ni te voy a dejar. Esa es la verdad. Así que quítate ese chip. Vamos a quitarnos esa mentira de que estamos solos, de que no podemos, de que nos rindamos, de que nunca vamos a poder, porque eso es mentira. Es la mentira de Satanás, que quiere que sigamos creyendo y que quiere que sigamos confundidos en esa mentira para que no caminemos en nuestro propósito y no seamos obedientes a Dios. Eso es lo que Él quiere. Y esta es muy famosa. El mundo te dice, nunca superarás la ansiedad. Es parte de ti. Nunca la vas a superar. La depresión, la ansiedad, lo que quieras. Siempre vas a vivir medicado toda tu vida porque así eres tú. Y algunos dicen, Dios así te hizo. Aparte. Pero es mentira. Eso no es lo que quiere Dios para nosotros. ¿Qué dice Jeremías 33:6? Dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Abundancia de paz y de verdad. Una persona que tiene paz no puede tener ansiedad. No puede tener depresión. Porque sabe que Dios está con él, está con ella. Y vamos a ver lo que Dios dice de nosotros. Hay muchas cosas en la Biblia está llena de lo que Dios dice de nosotros, pero vamos a ver algunas cosas solamente y se van a llevar de tarea a investigar qué más dice Dios de ustedes y de mí. Una de ellas es, soy nueva creación. ¿Cuántos son nueva creación aquí? Yo soy nueva creación, amén. Soy nueva creación en 2 Corintios 5:17. Si puedes ahí apuntar rápidamente porque las vamos a estar aventando rápido para que no se te vaya la cita. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nueva creación. Siguiente dice, soy escogido de Dios, santo y amado. Somos escogidos, santos y amados. Y eso está en Colosenses 3:12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2, del 9 al 10. Ahí lo puedes encontrar. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y luego dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sí sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos su pueblo y alcanzamos misericordia. Soy nacido de Dios, Cristo me guarda y el enemigo no puede tocarme. 1 Juan 5:18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Pero qué dice ahí? Sí, regularmente agarramos todo lo bonito, pero algo dice en medio, que no practica el pecado. Hay que tener cuidado con esa partecita, porque dice que no practica el pecado. A ese, entonces Dios le guarda y el maligno no le toca. Y esta última que dice, soy enemigo de Satanás.
Eso es lo que somos tú y yo. Somos enemigos de Satanás. En 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. O sea, mantente alerta, siempre. Porque vuestro adversario, o sea, nuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y sabes, lo que yo me imagino con este versículo, siempre he puesto a los leones junto con los gatos, porque pues el león es un gato, haz de cuenta, pero pues más grande. ¿Y cómo le hace un gato cuando anda cazando un pajarito o un ratoncito? ¿Cómo le hace? Así como que se va escondiendo en el zacatito donde ande, ¿no? Y se le queda viendo y ahí se queda esperando a ver cuándo se descuida. Y se descuida y ¡zas! Lo agarra. Y dije yo, wow, ¿así está el enemigo con nosotros? Así está. Él nada más está esperando a ver en qué momento te descuidas para lanzarse y decirte, no eres suficiente en Dios. Nunca vas a poder. Eres un pecador. Ay, no seas religioso. Ay, ¿para qué vas a la iglesia? Ay, ya, deja esa Biblia. ¿Para qué te haces? Tú nunca vas a cambiar. Ahí está, tratando de meterse en tus pensamientos, en mis pensamientos. Y sabes, cuando no estamos firmes en nuestra identidad en Cristo, nos puede tumbar. Nos puede tumbar y nos separa de Dios. Y te voy a poner unos 3 ejemplos que encontré de personajes de la Biblia que nosotros, bueno, yo al menos digo, wow, cómo Dios los usó y qué bonito y qué padre y los conocemos muchos desde chiquitos y que las historias pero todos han tenido un momento decisivo. Todos. Y el primero es Abraham. Lo conocemos como el padre de la fe. Pero ¿qué se decía de Abraham? ¿Qué era lo que, como su parte débil, como lo que quizás ahí el diablo se podía agarrar? Que era viejo y no podía tener hijos. Y ahí le podía meter la cabeza, ¿tú para qué lo intentas? Ya estás viejo, ya no puedes, ya. Eso es lo que te dijo Dios, es mentira, no se va a cumplir. ¿Pero qué pasó? Dios le dijo que le iba a dar un hijo y se lo dio. Y que su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas. Y pasó. ¿Pero qué hizo Abraham? Supo su identidad en Dios y decidió creer. Y decidió ponerse firme en la identidad que Dios le había dado. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Otro ejemplo es Moisés. No sé si tú has leído la historia de Moisés, pero al principio cuando Dios le llama en el desierto, creo que fue en el desierto, con esa zarza, varias veces le dijo, pero tú ve, y él le decía, pero yo no, pero tú vas a ir, pero yo no quiero, pero yo no puedo, pero es que yo soy tartamudo, pero es que yo no sé hablar, pero. ¿Por qué? Porque el enemigo no quería. El enemigo le estaba metiendo pensamientos, el enemigo estaba, sí, tú no puedes, tú eres igual siempre, nunca vas a cambiar, eres tartamudo, tú no sabes hablar. ¿Qué te ha dicho a ti el enemigo? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué has dejado que entre en tu mente? ¿Qué has dejado que entre en tus pensamientos? ¿A qué le estás abriendo la puerta? ¿Pero qué hizo Dios? Le dijo a Moisés, no tengo voz de mando. Moisés le decía que no tenía voz de mando. ¿Pero qué le dijo Dios? ¿Quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Y le dijo, ahora ve y yo estaré contigo y te enseñaré lo que debes decir. Y así fue. Moisés obedeció y Dios lo usó para sacar al pueblo de Israel de esclavitud. ¿Sí? Pero ¿qué pasó con Moisés? Una vez más, decidió creerle a Dios, decidió tener su identidad firme en lo que Dios le había dicho que él era. Y otro ejemplo,
decían que Jeremías era muy joven. Él mismo lo decía, que Dios no lo podía usar. ¿Pero qué le dijo Dios? No digas que eres demasiado joven, porque debes ir a donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te voy a proteger. Nunca es demasiado temprano. Jóvenes que están aquí, nunca es demasiado temprano para entregar tu vida a Dios, para decidir creer que en Él está tu identidad. Nunca es demasiado temprano. Es la mejor decisión que podemos hacer desde jóvenes. Ni nunca es demasiado tarde, como Abraham, que decía que era muy viejo. Nunca es demasiado tarde para cambiar, para empezar a decidir cambiar tu vida a través de Dios, a través de lo que Él te dice que eres. Y sabes, no podemos permitirnos tener un pensamiento sobre nosotros mismos que el Padre no piensa en nosotros. No podemos permitir que esos pensamientos entren y ahí se queden y hagan nido y hagan más pensamientos que no son nuestra identidad. No podemos, porque sabes, eso es mentira. Son pensamientos que no son verdad, son mentira. Necesitamos llenarnos de lo que Dios dice de nosotros para que nuestra identidad en Él esté firme y no caigamos. ¿Sí? Necesitamos atesorar nuestra identidad en Cristo y cuidarla. Y te voy a dar rápidamente 3 formas de cuidar tu identidad en Cristo. 3 formas de cuidar tu identidad en Cristo. La primera es: huye del pecado. Huye del pecado. En 2 de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Por qué huir del pecado? Digo, es obvio, ¿verdad? Pero el pecado corrompe nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Qué le pasó a Saúl? Corrompió su identidad. Y yo te invito a que tú leas su historia hasta el final. Es una historia tan triste lo que le pasa. Termina quitándose él mismo su propia vida. Porque su identidad estaba tan débil, estaba tan basada en lo que los otros decían de él, que terminó mal. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti, para mí, para nadie. El pecado corrompe nuestra identidad como hijos de Dios. Y Él nos ama, Jesús nos ama por muy pecadores que seamos. Pero no podemos quedarnos con la identidad de pecador, nada más porque Él nos ama, ¿verdad? No podemos quedarnos ahí. Tenemos que tener un sincero arrepentimiento y disponibilidad a cambiar. Porque eso es el arrepentimiento, que tú cambias de lo que estabas haciendo y ya no lo haces. Segunda forma, sométete a Dios. Sométete a Dios. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nuestra identidad como hijos de Dios nos llega cuando nos sometemos a su autoridad divina, ¿sí? Y esto es a Dios, a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros. Esto es un conjunto. Tenemos que tomar el tiempo para ver nuestra condición frente a la grandeza de Dios y tenemos que ser conscientes de su hermosura y su infinita bondad. ¿Cómo se dice esa palabra? No nos acostumbremos. No te acostumbres a hablar con Él. No, es un privilegio hablar con Él. No te acostumbres a venir y servir porque lo tienes que hacer. No, es un privilegio poder servirle. Es un privilegio poder ser parte de lo que Él quiere hacer. Porque no somos merecedores, pero nos acostumbramos y se nos olvida. Tercer punto, atesora la palabra del Señor. Atesora la palabra del Señor. En Salmo 119:11 dice: en mi corazón
he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿En dónde ha guardado sus dichos? En su corazón. ¿Para qué los ha guardado? Para no pecar contra Él. ¿Sí? Tenemos que atesorar la palabra del Señor, porque, ¿sabes? Nuestra identidad está en esa palabra. Si tú y yo no atesoramos y no valoramos esa palabra, nuestra identidad va a estar dañada. Nuestra identidad va a estar confusa. Es que sí soy, pero no sé. Es que sí soy, pero no soy. Es que hoy sí, pero mañana no. Y van a venir los problemas, porque va a haber problemas. Va a haber dificultades. Va a haber apuros. Va a haber... Claro que sí. Y se te va a olvidar, se me va a olvidar, porque no estoy atesorando su palabra. Porque en lugar de llenar mi mente con su palabra, estoy llenando mi mente y dejando que entren esos pensamientos que el mundo nos quiere meter, que Satanás te quiere meter en tu mente y quiere que eso sea lo que creas, que así camines. Y por lo tanto que no estés en el propósito de Dios, porque el propósito de Dios va a estar distorsionado en tu vida, porque no vas a saber hacia dónde ir. Tenemos que atesorar su palabra. Tenemos que, cuando vengan esas situaciones, hacer un alto y decir: ¿quién soy? ¿Cuánto valgo para mi Padre? En lugar de darle cabida a esos pensamientos de no voy a poder, es que siempre es lo mismo, nunca puedo, mejor me rindo, mejor ya no sigo yendo a la congre, porque yo no soy, no, yo no puedo. Y ahí vas otra vez. Y volvemos a desobedecer, y volvemos a lo mismo, y volvemos. Así te quiere el diablo. Confundido, confundida, sin saber hacia dónde ir, sin saber qué es lo que Dios dice de ti. Pero sabes, Dios nos ha dado el arma, es la palabra. Sí, Él nos ha dado el instructivo para saber qué es lo que Él dice de nosotros. El Creador, tu Creador te ha dado el instructivo para saber qué dice Él de ti. Pero muchas veces lo tomamos a la ligera y decimos: ay no, qué flojera. Ay, otro día empiezo. Pero no, porque eso está esperando el enemigo, que anda como león rugiente a ver cuándo se lanza y mete esos pensamientos, y esos pensamientos hacen raíz y ya después no sabes si sí o no, o qué onda. ¿Sí? Y yo no sé si Dios te lo ha revelado esta noche, de que necesitamos atesorar su palabra, de que necesitamos hacer un examen hacia el interior y decir realmente en dónde he estado poniendo mi identidad todo este tiempo. Realmente los problemas, lo que ha pasado, ha movido quien yo soy en Dios. Realmente esas oraciones que quizás aún no son contestadas, o quizás esas oraciones que no fueron contestadas, han movido mi identidad en Dios. Porque sabes, ya se va a acabar el año y no podemos seguir así. No tenemos que esperar hasta que se acabe para empezar a hacer esto. Pero no podemos seguir igual. No podemos seguir dejando que el enemigo nos robe nuestra identidad en Cristo. Porque necesitamos estar firmes para poder caminar hacia el propósito que Dios nos dio, para tener autoridad, esa autoridad que Él ya nos dio, pero que muchas veces no la tenemos porque no sabemos quiénes somos en Él. No sabemos quién ha dicho Él que somos. Pero la Biblia está llena de eso. Y te invito a que te pongas de pie.
Vamos a orar. Y ahí en tus propias palabras, no sé en qué parte Dios te ha hablado hoy, pero en tus propias palabras empieza a decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque no he sabido cuidar esa identidad que tú me has dado, esa identidad valiosa que tú has puesto en mí. Perdóname porque muchas veces importa más lo que diga otra persona que lo que digas tú. Y termino en desobediencia. Y termino en no saber hacia dónde ir. Perdóname porque muchas veces he creído lo que el enemigo pone en mis pensamientos. Y por eso mismo no he podido avanzar. Y hoy estoy aquí para pedirte perdón y para pedirte que me ayudes. Que me ayudes, Señor, a buscarte cada día, a atesorar esta palabra en mi corazón, para que no peque yo contra ti, para que tenga bien grabado quién dices tú que soy yo, porque eso es lo que importa. Ayúdame a que mi identidad esté tan firme que yo pueda caminar constantemente en mi propósito, Dios, sin miedo, sin vergüenza, sin temor a lo que vaya a pasar, porque tú estás conmigo. Y si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. No importa lo que pase, si te tengo a ti, lo tengo todo. Porque esta vida no es el final. Esta vida aquí no se termina. Hay algo más allá. Y yo tengo paz y fe de que esto va a continuar contigo, mi Dios. Esto se va a terminar. Pero tú no, Señor. Tú no acabas. Y te damos gracias por esta palabra, Dios. Te damos gracias porque sabemos que nos has hablado, que nos has confrontado y que nos has dicho: necesito que pongas tu identidad en mí, porque no hay nada más verdadero que lo que yo digo de ti. Porque lo que has escuchado quizás allá afuera no es la verdad. Tú eres mi hijo, tú eres amado, tú eres perdonado, yo te guardo. Tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tienes un propósito más allá de lo que tus pensamientos pueden imaginar. Pero necesitas caminar en tu identidad, en esa identidad que yo te he dado. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Porque no te cansas de bendecirnos, Padre. Gracias, Padre, por esta palabra. La tomamos con fe, la tomamos creyendo que si caminamos en nuestra identidad en ti, tú nos vas a llevar a nuestro propósito día a día. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y somos despedidos. Que pasen una linda noche y nos vemos aquí el domingo.